Bienvenidas y bienvenidos a esta emisión de Escribe desde casa, una iniciativa de la Escuela de Humanidades y Educación en colaboración con el Centro de Escritura del Tecnológico de Monterrey, cuyo propósito es acercar a la comunidad académica y al público general temas de interés relacionados con la escritura, la lectura y la oralización académicas. El día de hoy, nuestra actividad está dedicada al tema lectura, papel y pantalla. Esta charla tiene la intención de conversar sobre la lectura digital e impresa y ver cómo a lo largo de la historia han cambiado los formatos, las formas y las funciones de la lectura. Pero nunca antes los cambios se habían producido de una manera tan profunda como en los últimos años. Ahora nos preguntamos, ¿por qué leer? ¿Todas las lecturas son iguales? ¿Qué efectos tiene la lectura? ¿Cómo leen los jóvenes? ¿Hay políticas de lectura o solo postureo? ¿Cómo educamos la lectura? ¿Es mejor ver o leer? En esta charla se dará respuesta a estas interrogantes con datos y hechos. Y si el tema es interesante, podrán consultar más información en el ebook Lectura Papel Pantalla de nuestra invitada, el cual está disponible en diversas librerías. Para hablar de este tema, contamos con la presencia de Gemma Yuk, a quien me permito presentar. Gemma Yuk es doctora en Filología y catedrática del Departamento de Filología, Traducción y Comunicación en la Universidad de Valencia. Al día de hoy, cuenta con más de 30 años de trayectoria en investigación. La doctora Yuk ha publicado más de 100 trabajos de investigación entre artículos, capítulos de libro y monografías. Su campo de estudio va desde la narrativa oral y su evolución, la literatura infantil y juvenil, programas de promoción a la lectura, epitelios virtuales públicos que hablan de lectura y libros, entre otros. Antes de dar comienzo, conviene recordar que esta es una actividad académica que se transmitirá de manera diferida por medio del canal de YouTube de la Escuela de Humanidades y Educación. Les pedimos enfocar todos sus comentarios e intervenciones en el tema del conversatorio a fin de enriquecer la visión del público general. Adelante, Gemma, bienvenida. Muchísimas gracias por esta presentación y muchas gracias al Tecnológico de Monterrey, a la Escuela de Humanidades y de Educación y concretamente a Roberta, amiga, colaboradora y colega también de trabajo. Para mí es un placer estar aquí compartiendo durante unos minutos dudas. Como muy bien has dicho, las preguntas es una de las partes más importantes del trabajo académico, saber hacerse preguntas. Como yo comento muchas veces a los estudiantes, las respuestas son importantes, pero las respuestas no llegan si tú no sabes hacerte una buena pregunta. Cuando te planteas la lectura en papel y pantalla, son muchas las preguntas que nos podemos hacer, como las que tenemos ahí en este cuadro y que tú previamente has comentado. Son preguntas que nos vienen a la cabeza. ¿La lectura es cultura o es industria? Pero ¿para qué sirve leer? ¿Es diferente el libro de la lectura? Son toda una serie de cuestiones que nos vienen a la cabeza y cuando todos pensamos en un tema determinado y empezamos a hacer preguntas, lo más importante es organizar estas preguntas. Eso es lo que hacemos en un trabajo final de curso, en un trabajo final de grado, en una tesis doctoral, y eso es lo que yo hice cuando quise organizar todas estas preguntas para hacer este ebook, Lectura, Papel y Pantalla. Son preguntas que nos hacemos a través no de las percepciones, las tenemos que contestar, sino a partir de los datos. Obviamente en la sesión de hoy no va a dar tiempo de comentarlas todas y eso que hay cosas que a mí me interesan muchísimo porque cuando hablamos de pantallas siempre nos quedamos en la pantalla en digital, en la lectura de texto expositivo y no pensamos que las pantallas ya influyeron enormemente en nuestra manera de ver la lectura. Por ejemplo, todas las adaptaciones de Disney, de la narrativa de tradición oral europea o de los clásicos infantiles y juveniles, nos ha cambiado notablemente la manera que tenemos de leer estos clásicos. Pero no me voy a centrar en esto.
Para esta sesión y después de lo que estuve hablando con Roberta, he elegido como 3 preguntas. ¿Por qué leer? ¿Qué efectos tiene la lectura? ¿Y qué formatos de lectura? Son 3 preguntas que ahora mismo están en las primeras páginas de cualquier periódico, de cualquier exposición o discusión. A la primera pregunta, ¿por qué leer? A mí siempre me gusta responder, leer para mantener la memoria, para construirnos como ciudadanos. Ahí tenéis una cita que le di muchas vueltas antes de escribirla, porque entiendo que la lectura debe ser una herramienta para construir una sociedad de la profundidad frente a la frivolidad, de la tradición frente a la fugacidad, del pensamiento frente al sentimentalismo, de las ideas frente a la repetición y el plagio. Cuando alguien, por ejemplo, lee algunos de los múltiples libros basura que se editan y lo revisa, lo visita como algo nuevo, cuando tú has leído la historia de la lectura, cuando has leído otras lecturas, eres capaz de detectar esa repetición y ese plagio en ese libro. Hay lecturas que hemos hecho nosotros o que a lo largo de la humanidad han tenido un poder enorme. Aquí os he puesto un ejemplo que me gusta mucho, y es Oliver Twist o David Copperfield de Charles Dickens. Y lo he puesto porque es un muchacho, un niño, que hasta que Dickens no le dedicó este libro, no tuvo categoría de ciudadanos. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que la ficción literaria que creó Dickens, a través, protagonizada por este niño llamado Oliver Twist, hizo que los lectores, que la sociedad vieran a un niño que ni miraban por la calle, porque eran niños desahuciados, niños pobres, niños que no servían para nada en la sociedad actual, le dio categoría de ciudadano, le dio voz, le dio un protagonismo, y a partir de ahí hizo que la sociedad se fijara en ellos. Pero hay otro tipo de lecturas actuales también interesante. Hay lecturas, por ejemplo, que tienen valor porque guardan la memoria histórica de un colectivo. Por ejemplo, Harry Potter. Estoy segura que muchos de vosotros habéis crecido todavía con Harry Potter. Vamos a poner 2 ejemplos. En este primero, Ana Frank, el diario de Ana Frank, recordaréis que es la historia de una niña durante la Segunda Guerra Mundial. Es una niña judía que se esconde para que los nazis no la lleven a un campo de exterminación. ¿Cómo sería Ana Frank en la actualidad? ¿Cómo el cambio de formatos influye en la manera de contar los conflictos? En 2014 se hizo popular Farah Baker. Farah Baker, que firmaba en Twitter como Farah Ghassan, lo que hacía era narrar, explicar a la manera de Ana Frank cómo ella vivía los bombardeos de Gaza por parte justamente de los israelitas. Ella lo hacía con este cambio de pantallas, lo hacía a partir de vídeos, de fotografías, de textos, en los cuales mostraba su vida diaria y cómo le afectaba estos bombardeos. De la misma manera que antes hemos comentado que algunas lecturas han tenido el poder de, por ejemplo, colocar en el centro de la ciudadanía a un niño pobre, Ana Frank tuvo el poder de hacernos leer cómo sentía una guerra una niña. En la actualidad, de manera similar, Farah Baker, esta niña palestina que tuiteó los bombardeos en Gaza en 2014, lo hace en el mundo actual, pero ya no con libros, sino de una manera diferente. Hay otras lecturas, como os he comentado, que tienen el valor de guardar la memoria histórica de un colectivo. Si recordáis, en el 2010-2012,
Entre el 2010 y el 2012 fue el cumpleaños de Harry Potter y fue el final de la saga de Harry Potter, de las películas de Harry Potter. Y en castellano se inundó Twitter con una gran cantidad de tweets que tenían la etiqueta Gracias Rowling. Con estos tweets, cantidad de lectores del mundo completo dieron las gracias a una saga de 7 libros que tuvo el acierto de generar un universo de ficción en el cual se identificaron niños mexicanos, niños y niñas mexicanos, españoles, franceses, del mundo completo y que todavía en el mundo en 2023, en la actualidad, continúan identificándose. Con la escritura de estos tweets, una generación de jóvenes lectores compartieron en Internet su gusto por la lectura y por qué aquella saga había sido importante para ellos. ¿Qué efectos tiene la lectura? Esta sería la segunda lectura. En este apartado empiezo con una cita que quiere ser provocadora. La tenéis ahí. Ahora se lee de todo, sin orden ni concierto, sin ningún objetivo. No se saborea nada y se devora todo. Nada se sitúa en el lugar que le corresponde. Todo se lee fugazmente y con la misma velocidad se olvida. Estoy convencida que habréis leído textos similares o los habréis escuchado en la actualidad. Y sin embargo, este texto se escribió a finales del siglo XVIII. Lo escribió un señor alemán que estaba como escandalizado por el tipo de lecturas que se hacían en aquel momento. Por lo tanto, la lectura como diversión, o lo que se ha venido a llamar ese efecto narcótico que tiene la lectura, no es algo propio del siglo XXI. Nace a la vez que nace la lectura. No es este el momento de hablar si estas lecturas son importantes o no lo son. Lo que sí que es importante es que este tipo de lecturas también hace grandes lectores. De manera que tenemos, por una parte, una serie de jóvenes que no solo leen mucho, y que obviamente son una minoría, no solo leen mucho, sino que además de leer, consiguen un éxito personal y profesional a través de la lectura. Y por otra parte, tenemos lo que nos dicen las encuestas, que cada vez más, en algunos países llega a un 50 o 60%, chicos y chicas, cuando se les da diferentes tipos de actividades que les gusta o no les gusta, es decir, se les pide que ordenen de aquellas actividades que más les gusta, aquellas que menos les gusta, una gran mayoría de chicos y chicas y adolescentes sitúan la lectura entre las actividades que menos les gustan. En algunos casos solo la sitúan por detrás de leer, solo sitúan dormir y ordenar la habitación. Como podéis imaginar, en los primeros lugares está charlar con mis amigos, quedar con ellos, los juegos de ordenador, salir con los chicos, hablar por teléfono, etc. Y la lectura en los sitios más bajos. Pero me voy a quedar a hablar de la importancia de la lectura en el éxito social. De ese grupo de jóvenes, porque además en este caso México ha sido pionera en este tipo de práctica social. Me estoy refiriendo a los book influencers, es decir, esos chicos y chicas que desde el 2003, porque es importante hacer cronologías y hacer memoria histórica de todos los fenómenos, por muy actuales que sean, desde el 2003 han utilizado las pantallas para hablar de aquello que más les gustaba, que era la lectura. Han utilizado las pantallas para crear toda una comunidad lectora, entre ellos y todos aquellos chicos que estaban a lo largo y ancho de este mundo,
que también les gustaba leer. Han conseguido interaccionar perfectamente con ellos. Vamos a hacer un poco de cronología. En España empezaron en el 2003. En el 2003, la autora de libros era fantasía, épica se llamaba también, o fantasía en general, Laura Gallego, crea ella misma su sitio web. Y en estos sitios web había unos foros. Y en estos foros, cantidad de chicos y chicas desde el 2003 empezaron a hablar de lectura. Eran unos foros en los que intercambiaban opiniones sobre libros de Laura Gallego, pero también sobre libros de otros autores. Eran hilos, por ejemplo, en los que Laura estaba escribiendo una novela y empezaba a compartir algunas cuestiones. Algunos estáis pensando en Wattpad, pero en el 2003 Laura ya empezó a hacerlo. Ella empezó a escribir uno de sus libros, lo compartía en un hilo y les iba comentando cosas. Tengo dudas sobre el nombre de la protagonista y todos sus lectores les daban la opinión. Para muchos booktubers posteriores, como por ejemplo Javier Ruescas, nos dijeron en una investigación que hicimos sobre el trabajo que ellos realizaban, que los foros de Laura Gallegos para ellos fueron su escuela. Allí fueron donde aprendieron a compartir y hablar virtualmente con otros chavales sobre lectura. En el 2017 más o menos Laura cierra ya los foros, básicamente porque habían otros espacios a los que los chicos iban y decide cerrarlos. Es importante decir que los foros funcionaban con una dinámica similar a los juegos de ordenador. Había unas recompensas, etc. Y además se perdía puntos si hacías faltas, si escribías con faltas de ortografía, si te comportabas como un hate, si insultabas, etc. Por lo tanto, sí que había unas normas que los mismos foristas se ponían y que cumplían estrictamente. En el 2006 empiezan los blogs. Los blogs que comenzaron mayoritariamente chicas, pero también algunos chicos, a partir de 14, 15 años y hasta los 24, 25, que fueron los que nosotros analizamos en profundidad. Eran blogs con unos posts fantásticos que reseñaban perfectamente los libros que leían y recomendaban, pero que además también hablaban no solo de libros completos, sino de autores, hablaban de tendencias, etc. Estos bloguistas se pasaron a YouTube y fueron los primeros booktubers en el 2011. Ya sabéis que en México hay Fara y hay cantidad de booktubers famosos, importantes y que han interaccionado muy bien con los españoles. Recuerdo una feria de libro de Guadalajara a la que me invitaron a dar una conferencia y que por primera vez invitaron a los booktubers. Aquello fue maravilloso. Recuerdo que en la sala de al lado había un escritor muy importante y la sala de los booktubers era la principal, la más llena, la más grande y la más entusiasta. Estos booktubers pasaron del escrito al audiovisual, pasaron de escribir reseñas a hacer vídeos relativamente cortos en los que básicamente hay toda una serie que también analizamos en otro estudio donde presentaban los libros nuevos, los autores, hacían entrevistas, etc. En el 2016 pasan a la nueva aplicación de Instagram, son los llamados Gustagram. Obviamente aquí ya los vídeos cada vez se reducen más, hasta que en el 22 que pasamos al BookTube la reducción es mucho mayor. ¿Qué es lo que ocurre de aquí a aquí? Lo que ocurre es que de 2003 al 22 hemos pasado del texto al vídeo, básicamente vídeo prácticamente sin palabra, de no tener problemas con la longitud de lo que se escribía a estar prácticamente penalizado si el vídeo es demasiado largo porque nadie lo ve.
y hemos pasado de una escritura a una imagen, y desde el punto de vista académico y literario, obviamente, a una pobreza en la significación. Antes hablaba de éxito social porque muchos de estos chicos, algunos de ellos, han conseguido un trabajo, han conseguido trabajar en editoriales. Algunos, por ejemplo, de los foristas más importantes trabajan ahora con Laura Gallego y les llevan sus redes sociales, le han hecho el sitio web, le llevan los lanzamientos de los libros. Otros han entrado a trabajar en editoriales como SM, etc. Otros se han dedicado a la industria del cine, del doblaje. Es decir, para estos chicos, leer ha sido un éxito profesional, mientras, como hemos visto antes, para otros, leer es aburrimiento. Y para estos que ha sido un éxito profesional, lo ha sido gracias a Internet y a la capacidad de compartir que les daban Internet. Obviamente, con todas estas plataformas actuales, hay un problema obvio que a nadie se nos escapa, y es que en estos casos, este es el sistema de comunicación en la literatura infantil y juvenil, en la que los autores, mediadores, padres y el lector real son los actores principales. En el caso de los book influencers, desaparece el mediador, desaparece la institución, desaparece, es decir, nosotros adultos, profesores, editores, bibliotecarios, libreros, no pintamos nada en este mundo de la promoción de la lectura en Internet. Esto tiene una serie de problemas en los que no voy a entrar, pero sí que me interesa el cuadro este que os he puesto aquí. Leyendo a Burke y el libro que tiene sobre la institucionalización del conocimiento, me gustó mucho cuando él hablaba que el conocimiento conseguimos crearlo no solo desde la academia, es decir, no solo somos Roberta, yo, profesores universitarios, los que creamos conocimiento. Nosotros es los que nos llamarían los integrados, los profesionales, los rentistas intelectuales, los nombres que Burke dice que habitualmente se usan. Mientras que los booktubers, los book instagramers, los booktalkers, serían francotiradores, aficionados, emprendedores intelectuales. Mientras estos son blancos y negros, que obviamente no es real. Mientras los francotiradores se relacionan con la innovación, con tendencias licuantes, con conocimiento oficioso, a nosotros, a la academia, se nos relaciona con la rutina, con tendencias congelantes o con conocimiento oficial. Obviamente, esto desaparece cuando conseguimos un diálogo entre nosotros y ellos, si nosotros y ellos existe, porque no existe. De hecho, la investigación con los foros de Laura Gallego, nosotros la iniciamos relativamente pronto, hacia el 2009 o así, y no antes, porque los blogs lo iniciamos, pues yo creo que en el 2004, ahora no lo recuerdo. Analizamos los foros, hablamos con Laura y hablamos con los foristas, analizamos los blogs, los entrevistamos, quedamos con ellos, hablamos un montón. Con los booktubers hemos aprendido un montón. De hecho, algunos de ellos me han enseñado cantidad de cosas y me han hecho replantearme parte de mi trabajo de investigación. Y ahora estamos con los Bookstagram y los booktalkers. Yo creo que es muy importante esta relación de profesionales y aficionados, este diálogo que nos ayuda a construir y a entender mejor lo que es la lectura en tiempos de Internet, que es una cuestión absolutamente compleja y en la que es importante escuchar, obviamente, las investigaciones, porque sin investigación contrastada no vamos a ningún lado, pero también las experiencias, la manera de hacer de aquellos que están todo el día en Internet y que nos pueden aportar sus percepciones
que tenemos que analizar. Yo recuerdo que cuando analizábamos los booktubers, a veces me escribían y me decían, analízanos que necesitamos tener una visión objetiva de aquello que hacemos, porque nosotros estamos demasiado metidos. El análisis no siempre sacaba los resultados que a ellos les gustaba. Por ejemplo, el 80% de los booktubers españoles recomendaban lecturas, obviamente siempre narrativa, y narrativas traducidas del inglés, es decir, los últimos bestsellers. Algunos de ellos, como Sebas Mouret, aquello le hizo reflexionar, o a Javier Ruesca, los resultados de nuestra investigación les hizo reflexionar y montaron vídeos sobre literatura clásica, porque era una manera, le dijimos, necesitamos vuestra colaboración para acercar textos como el Quijote, la poesía, el teatro a los jóvenes. Y lo hicieron en este diálogo de mejorarnos y de aprender los unos de los otros. De todas formas, antes de pasar a la tercera, todo lo que estoy diciendo, la investigación, la podéis encontrar en mi página web que os pasará Roberta. La gran mayoría de los textos están en abierto y podéis ver los resultados. Ahora vamos a la tercera pregunta y la última y la más difícil de contestar. ¿Qué formatos de lectura? A ver, la pantalla se nos presenta para muchos con un gran encanto. Es como lo guay, no sé qué expresión utilizáis en México, pero aquí sería pues lo fantástico, aquello que si no estás ahí parece que estás fuera de onda. Y eso tiene un problema, porque hace que nuestro acercamiento hacia la lectura en pantalla o en la lectura en papel esté mediada por las emociones y por aquellas percepciones que nosotros tenemos sobre el papel que ocupamos en la sociedad. Y hablo como sociedad, nuestro grupo de amigos. Por ejemplo, yo trabajo en el grupo mío de investigación, se llama ERI, Estructura de Recerca, en catalán es de reflexión interdisciplinar sobre la lectura. Hay psicólogos cognitivos, psicología cognitiva, también psicólogos que analizan, los análisis que yo ahora os comentaré son análisis complejos en los que se trabaja con sujetos reales, se analizan los resultados. Estamos filólogos, estamos personas que trabajan en didáctica de la lengua y conjuntamente trabajamos, analizamos, investigamos sobre lectura. Obviamente la gran mayoría de nosotros llevamos siempre el ordenador o la tableta o el móvil y ahí tomamos notas. Los últimos resultados de la investigación nos ha hecho replantearnos y cada vez más vamos con nuestra libreta en papel en las que vamos cada vez tomando más nota. Y he podido comprobar como últimamente cada mes vamos sustituyendo el Google Calendar por un dietario en papel donde nos estructuramos las notas. ¿Por qué digo esto? No hay mucho tiempo para desarrollar esto y ahí tenéis las investigaciones de mis colegas y ellos os las podrían contar mucho mejor que yo. Pero haré un resumen corto para luego pasar al texto literario. Hay como 4 preguntas que ahora está planteándose en las investigaciones que se están realizando sobre leer en pantalla o leer en papel. La primera sería: los textos en pantalla se leen de forma diferente que en papel. Varía el nivel de comprensión en función del formato. Nuestros estudiantes están mejor preparados que nosotros. ¿Qué podemos hacer? Rápidamente os resumiré algunos de los resultados. Uno de los resultados que cuanto más investigación hay, más claro está, es que un texto leído en formato papel se comprende mejor que el mismo texto leído en pantalla. Los factores que influyen en estos resultados básicamente es el año de publicación de los estudios. Podréis decir, bueno,
Seguramente son chicos que empezaron tarde con la tecnología y ahora cuando continúan, cuando más usan la tecnología, mejor leen en pantalla. No, al contrario. Los estudios más recientes continúan manteniendo que la lectura en papel se comprende mejor que la lectura en pantalla. Otro de los factores que influyen en los resultados es la presión temporal. ¿Qué significa eso? Significa que cuando tienes una presión, un tiempo limitado para leer un texto, leer en papel es mejor o se comprende mejor que leer en pantalla. Es decir, actúa de manera negativa tener un espacio temporal corto o limitado en la comprensión de un texto en pantalla. Y la otra cuestión que tiene que ver es el género textual. Parece ser que en el texto narrativo no hay excesivas diferencias entre papel y pantalla, pero en el texto expositivo sí. Aquí pondremos un pero y luego volveremos sobre esta cuestión. Cuando en estas investigaciones se habla de texto narrativo, no parece ser que no hacen referencia a ficción narrativa, sino básicamente a secuencias narrativas, no una novela. No es aquello que en nuestro inconsciente estamos pensando aquellos que somos de filología cuando se habla de texto narrativo y de comprensión de un texto narrativo. ¿Cuáles podrían ser las causas de que se lea mejor en papel que en pantalla? Hay como 4 causas que los estudios que os he citado, que tenéis citado aquí en pantalla en la parte de abajo, serían: la primera es la hipótesis de la superficialidad. Es decir, básicamente, cuando leemos en pantalla, asociamos pantalla a contextos de ocio, con lo cual tendemos a hacer una lectura mucho más superficial que cuando la hacemos en papel. La segunda causa podría ser las habilidades de autorregulación. Es decir, cuando tú lees en papel, activas una serie de habilidades que regulan tu comprensión de ese texto. Esa serie de habilidades te dicen desde el tiempo que le tienes que dedicar, por dónde tienes que empezar, etc. Estas habilidades funcionan mejor en papel que en pantalla. La tercera cuestión es el tema de la multitarea. Aquello de la multitasking, que los adolescentes son maravillosos con el multitasking, eso es mentira. La multitarea distrae, sea el tipo de tarea que sea. Hay diferencias entre escuchar una canción con la letra que tú te sabes y escuchar una canción con una letra que no te sabes. Entre escuchar una canción, por ejemplo, que no te mueve ningún tipo de sentimientos, a otra que te mantiene más neutro. Entre mirar el WhatsApp a toda hora o no mirar los mensajes instantáneos. Entre mirar Twitter o que tengas, por ejemplo, en la pantalla que te aparezcan alertas de cualquier cosa, es decir, las otras tareas que te distraen en pantalla, las tareas que te distraen en pantalla son múltiples. Tareas, cuestiones que no te distraen tanto en papel, ¿sí? Obviamente si eres capaz de cerrar los dispositivos que tienes a tu alrededor. Y la tercera causa, que podría ser importante y que influye en el hecho de comprender mejor en papel que en pantalla, es algo que es interesante. Es una de las cosas que, leyendo los estudios, esta investigación no la realizo yo, lo vuelvo a repetir, son los compañeros que tenéis citados aquí debajo, y cuando leo sus trabajos o lo comentan en las reuniones que tenemos, es una de las cosas que me llama mucho la atención. Y es que adolescentes y jóvenes tenéis una tendencia a sobreestimar vuestra comprensión lectora en pantalla.
Y es curioso la cantidad de investigación que se ha realizado y se demuestra que no han comprendido lo que has leído, pero tú lo lees en pantalla y continúas pensando que lo has leído. Creer que has comprendido más de lo que has comprendido, en papel pasa menos. Pasa menos posiblemente por lo que la hipótesis de superficialidad que hemos comentado antes, posiblemente porque el papel está más relacionado con la lectura académica y eso hace que tengas una tendencia a pensar que has comprendido menos y a obligarte a hacer un trabajo añadido. ¿Qué podemos hacer? Esa es la gran pregunta. ¿Qué podemos hacer? Pues en uno de los artículos, Lalo Salmerón, Cristina Vargas, Pablo Delgado, hacen algunas propuestas muy interesantes. ¿Cuál es la primera? La primera es identificar por qué elegimos usar dispositivos digitales. Es decir, es importante tener claro por qué elijo leer en el ordenador o en el iPad y no elijo leer en papel. En el aula, qué tipos de tareas hacemos en papel y qué tipo de tareas hacemos en digital. Y tenerlo claro sobre cuáles pueden ser las consecuencias y la manera de trabajar. Analizar también el tipo de actividades en las que usamos las pantallas y la lectura en digital. Trabajar con textos formales de lectura digital sostenidos, es decir, cuando trabajamos en pantalla, diseñar actividades que dejen constancia que ese tipo de actividad es un contexto formal y no es un contexto de juego o de ocio al que se está acostumbrado en la pantalla. Y al final, una de las cuestiones que continuamente están repitiendo todos los estudios, promover el interés de lecturas de libro en papel y de novela. Y obviamente el uso absolutamente cauteloso de las redes sociales que ya nos están apareciendo estudios sobre la influencia que tienen en la forma de leer. Y pasamos a la lectura literaria. Los estudios que os he comentado, todas estas cuestiones, se trabajan sobre todo en lectura expositiva. Pero ¿qué ocurre con la lectura literaria? La lectura literaria nos afecta los formatos, nos afecta la manera de leer en pantalla, nos afecta y mucho, aunque de manera diferente. Por eso es sumamente importante trabajar de manera interdisciplinar. Trabajar con, obviamente, en mi caso, con personas de psicología me enriquece notablemente no solo mi investigación, sino mi manera de mirar la investigación y lo que os comentaba al principio, la manera de hacerme preguntas. Y una de las preguntas sería, ¿el formato marco modifica el contenido literario? Es lo que os contesto aquí. Estamos acostumbrados a pensar el contenido unido al formato y habitualmente a entender que el contenido y el libro, papel, es la misma cosa. Eso produce en la actualidad múltiples problemas cuando vamos a trabajar los textos literarios. ¿Por qué? Porque puede ser que el docente, el adulto, ese contenido lo haya leído en un marco como puede ser una edición facsímil, una edición crítica en la que está todo el texto, una edición anotada o una edición en definitiva original, que en este caso puede estar en libro en papel, en libro digital, puede ser un ebook, obviamente aplicación o juego ya no. Es decir, vamos a situarnos con el Quijote. Puede ser que el Quijote lo hayamos
consumido en ediciones facsímil, que obviamente vamos a encontrar sobre todo en formatos virtuales, en bibliotecas virtuales importantes, en ediciones críticas, etc. Pero ¿cómo ha consumido, cómo conoce, cuál es la relación lectora de un adolescente o de un niño con el Quijote? O cualquier obra que penséis crítica, que haya tenido un gran recorrido en diferentes formatos. De maneras muy diversas, por ejemplo, puede ser una adaptación escrita para públicos diferentes, con ilustraciones, etc. Y de adaptaciones, yo estoy a favor de las adaptaciones, de las buenas adaptaciones, porque hay adaptaciones bastante penosas. Pero puede ser una adaptación en imágenes, en forma de libro álbum, en forma de cómic, de cualquiera de estas cuestiones. Puede ser una audiovisual, por ejemplo, puede ser una adaptación del Quijote, se hizo una serie de dibujos animados, se han hecho películas, cualquiera que penséis, incluso se han hecho rutas literarias por La Mancha en la que hay imágenes, anuncios, etc. Pero también lo puede conocer a partir de lo que llamamos epitextos públicos, por ejemplo, del tráiler de un libro. Se ha podido hacer el tráiler del libro del Quijote. O de textos de estudiantes. Muchos estudiantes, antes de leer un libro, van a ver textos que han hecho otros estudiantes, o bien el resumen del Quijote, van a YouTube, ponen el resumen del Quijote, y otro estudiante le dice, yo ya me he leído Quijote, si lo quieres leer, y les cuenta el Quijote para hacer el examen. O cualquier cosa, gráficos, etc. Los documentos de la inteligencia artificial actualmente, le podemos preguntar a la inteligencia artificial qué es el Quijote, cómo es el Quijote, hazme un resumen del Quijote, etc. Por los documentos audiovisuales que pueden hacer los book influencers, por ejemplo, booktubers. Recuerdo últimamente Javier Ruescas, el último que consulté, que tiene un vídeo magnífico sobre el Quijote. También Sebas Mouret, el coleccionista de sueños, tiene otro. Y es el mismo contenido que marcos diferentes, que pueden ser papel, pero que mayoritariamente es formato virtual, que también podemos consumir aplicaciones y juegos, tienen. Y aquí es muy importante en las facultades de educación trabajar esta cuestión, porque ese contenido con el que viene, ese background con el que viene el profesor, no es el mismo con el que viene el estudiante. Y a veces se choca por esta diferencia de marcos entre un texto y otro. Bueno, esta es una cuestión compleja, pero que tiene múltiples derivadas. Mirad, yo no sé si en México, creo que sí, si no recuerdo mal, se puso de moda la saga Crepúsculo, ¿recordáis? Aquí en España se puso de moda esta serie Crepúsculo y muchos profesores pusieron a leer a los que leían Crepúsculo a Drácula, pensando que era un formato papel y sería fácil pasar a leer Drácula. ¿Cuál fue el problema? Para que veáis la complejidad del tema de los formatos. Crepúsculo, no hablo de la película, del libro, estaba escrita en papel, era escritura, pero en realidad cuando analizamos Crepúsculo, lo que vimos es que las relaciones intertextuales no eran con Drácula, eran con series de televisión como Buffy la cazavampiros o Ángel, el spin-off de Ángel, porque Crepúsculo era formato audiovisual. Me explico, el texto en el que estaba escrito era absolutamente audiovisual. Era una escritura del yo, de la hora, con frases cortas que más que leer, a través de aquellas líneas, veías las imágenes que luego nos ofrecería la serie audiovisual. Por tanto, cuando un profesor después de Crepúsculo quería dar Drácula, fracasaba, pero las editoriales lo tuvieron claro
y dieron productos similares como los que tenéis en la parte de debajo y que eran muy similares a Crepúsculos porque continúan siendo muy audiovisuales. Lo dejamos aquí. Os doy muchísimas gracias por esta invitación que siempre nos obliga a reflexionar y a pensar sobre este mundo tan apasionante y, como veis, mucho más abierto que la lectura de un texto expositivo, mucho más abierto y que nos obliga a plantearnos múltiples preguntas y para buscar respuestas conjuntamente. Muchas gracias. Me podéis seguir en las redes sociales. En mi página web tenéis muchos de los estudios que os he planteado y cualquier cuestión lo hablamos sin problema. Gracias. Muchas gracias, Gemma. Por lo pronto hemos recibido una pregunta mediante el chat. Guadalupe pregunta, ¿qué futuro crees que le espera al proceso de lectura y escritura ante la realidad que comentaste de la inteligencia artificial? Pues no tengo ni idea. Mira, justamente estaba haciendo lo que no tocaba en el multitasking, porque tenía el móvil abierto para que me diera el reloj y no pasarme de los 40 minutos y me estaban entrando enlaces, noticias del periódico y justamente estaban hablando de este tema, de unas leyes que no lo sé. Yo no suelo tener miedo cuando investigo y me planteo las cosas desde la cabeza, pero esto abre múltiples retos, sobre todo a los profesores nos abre muchos retos. Yo lo he usado y cuando he hecho un examen, la verdad es que yo hago evaluación continua y hacemos todas las fases continuamente y es difícil que hagan aquello de copiar, ¿no? Lo trabajamos en clase. Algunas preguntas de algunas cuestiones se lo preguntamos al chat, a la inteligencia artificial, a ver qué nos dice. Y lo que hacemos a veces en algunas actividades es analizar su respuesta y como seres humanos cómo lo podemos mejorar. Y como filólogos, porque yo educo a filólogos, están en tercero de filología. Pero yo creo que el reto es mayúsculo. Lo que creo es que lo interesante sería dejar los sentimientos, tanto de admiración como de miedo, porque ambos son malos nos pueden nublar la mente para analizar lo que pueda haber. Yo creo que nos va a afectar muchísimo. Estoy leyendo mucho todo lo que se está publicando sobre el tema, que básicamente es ensayo. Todavía hay muy poco de investigación que nos puedan dar datos, pero yo creo que es algo que no hay que obviar, que hay que trabajar y que hay que coger, pensar muy bien y trabajar con ello. No lo sé, no tengo respuestas. Sé que es algo muy, muy importante, posiblemente lo más importante. Yo soy una gran lectora de ciencia ficción y de series de ciencia ficción y de muchas de estas series que esto ya lo comentaban. Las distopías me encantan, lo que pasa es que cada vez la distopía es más nuestro presente, ¿no? Entre el cambio climático y todo esto. Y la literatura ya nos anuncia un poco, nos ha anunciado, como hacía Julio Verne en su época, muchas distopías actuales ya nos han anunciado esto que estamos viviendo. Yo creo que tenemos que usarlo, aprender a llevarlo en el aula desde la docencia, que no sean los alumnos los que lo usen detrás de nosotros, sino con nosotros. No me preguntéis cómo porque todavía no lo sé. Ahí estamos. Muchísimas gracias, Gemma. Te comparto que no ha llegado ninguna otra pregunta y en vista también del tiempo que llevamos avanzado, procederemos a cerrar la sesión, no sin antes agradecerte todo el comportamiento, de toda la exposición y todo lo que has compartido con nuestra audiencia. También antes... Gracias, Alejandra. Gracias por tu presentación y por todo lo bien que lo has llevado todo. Gracias. Antes de despedirnos, nos gustaría invitarlos a mantenerse conectados
conectados y conectadas en nuestras redes sociales, pues próximamente daremos a conocer información importante sobre la edición 2023 del Congreso Internacional de Lectura y Escritura en la Sociedad Global, organizado de manera conjunta por la Pontificia Universidad de Ecuador, Universidad del Norte de Colombia y Tecnológico de Monterrey, que este año se llevará a cabo en Ibarra, Ecuador, los días 28, 29 y 30 de junio. A nombre de la Escuela de Humanidades y Educación, agradecemos a la expositora por la interesante plática y a las y los participantes por su asistencia. Les invito a asistir a las siguientes actividades programadas, las cuales serán publicadas en nuestras redes sociales, Escritura Tech en Facebook e Instagram y en nuestro sitio web centroescritura.tech.mx. Muchas gracias a todos. Gracias a todos ustedes.